Continuamos con Despierta RD y ahora vamos a tener una entrevista con alguien muy importante en el sector sindical del país y que estuvo ayer en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader hablando del aumento a 10,000 pesos de pensiones a policías, pensionados y a civiles. Él es Gabriel del Río Doñé. Buenos días. Muy buenos días. Don Gabriel, bienvenido. Don Gabriel, ¿cómo va este año? Con buen ánimo, comenzamos bien. Está buen mozo, ¿sí? Siempre. Muchas gracias. Empezó el año buen mozo. A pesar de mi 85. A 85. Oh, my God, qué ¿Usted tiene envidia. 85 años? Ya cumplí, ya. Pero 85. no se le nota. No. Bueno, Wow. estamos tratando Lo de puede mantenernos. decir. Está como el primer guandul. Yo era así, estamos intentándolo. Usted fue criado con leche de chiva y yuca. No. De burra. Ah, es verdad, así es. Antes los campos, a las personas que no podían dar leche, se ordeñaban las burras y se le daban la leche de pero burra, alimenticia, ¿no? Antes en los campos. Pero ya la burra no da leche. No, ya Pero- dan leche, ya no hay burra que no hay da leche. burra ahora y que menos no- leche de Ay, que no hay sí, burra. ya la acabaron. Ya Mire, acabaron ya. vamos a entrar de una vez en el tema. Vamos a hablar de ese acto de ayer. Ya dañó Martina la cosa, estamos nosotros en No, burro, por y Dios. Vamos a quiénes realmente se le va a aumentar a 10,000 pesos, porque se recuerda que el presidente Leonel Fernández hizo un aumento histórico a las pensiones, que era de 100,000 y algo, 2,000 y algo. y ya llegó Leonel la a llevó a 5, luego Danilo hizo otro aumento. Le llegó a 15 algunas. Ahora Siempre. a 5 porque eran pírricas las Pírricas, pensiones en correcto. ese tiempo Muy realmente. pobre. Danilo también hizo un aumento, ahora el presidente Luis Abinader hace un aumento a más personas que se quedaron fuera porque Correcto. la mayoría era del IDCS, ya desaparecido. Realmente, ¿a cuántas personas va a llegar este aumento? Porque ayer hablé con varias que tienen pensiones y dicen, no, pero a mí no me va a hacer ningún aumento porque yo gano 10. Entonces, el número real de personas que van a ser beneficiadas. Bueno, en primer lugar quiero recordarle que en el 1 de mayo pasado, en un acto histórico, por primera vez un presidente de la República participa en un acto el 1 de mayo de los trabajadores. Primera vez. Por primera vez en la historia dominicana, un presidente Dios. participa con nosotros, dialoga en un 1 de mayo. Claro, un 1 de mayo especial, no fue una marcha, no fue una actividad como Sí, se acostumbra por el problema del COVID. Y allí le solicitamos al presidente que hiciera justicia con respecto a los ex trabajadores del Seguro Social, que tienen una diferencia de 8 a 10,000 pesos. O sea, hay miles de trabajadores del Seguro Social que todavía tienen las pensiones de 8,000 pesos, que era la que yo tenía, 8,000 pesos, y los nuevos pensionados son 10,000. Entonces, que se igualara de 8 a 10. El presidente habló en aquel entonces que iba a estudiar, que había un problema de presupuesto. Todos sabemos que hay un problema de presupuesto muy difícil. Y en ese sentido, el presidente dijo que iba a estudiar, que iba a hacer dentro de las posibilidades económicas, iba a resolver ese problema. Bueno, ayer nos sorprendió el presidente con esa buena noticia de igualar a todos los trabajadores del ex Seguro Social que estaban en esas condiciones, que son más de 200, son 200 y tanto, bueno, hay una cantidad, él enumeró la cantidad, ahora no preciso, pero son más de 100, no tanto, son alrededor de 98 y tantos mil trabajadores que van a recibir esa posibilidad de 2,000 pesos de mejoría de sus pensiones. Pero solo del además, IDCS. Sí, del IDSS. Ok. Pero además de eso, anunció algo importante. En el Consejo Directivo del Seguro Social se había aprobado que los trabajadores que tenían 350 cotizaciones, recordando que la ley hablaba hasta 400 cotizaciones para tener derecho a una Se pensión. la otorgaron. Y no, nosotros acordamos en el Consejo Directivo del Seguro que se podían comprar. Por ejemplo, un trabajador que tenía 380, le faltaban 20 cotizaciones para llegar a una pensión. Bueno, nosotros acordamos en el Consejo que se aprobara, que podían comprar esas cotizaciones que le faltaban. Esto cuando llegó a la Dirección General de Pensiones, se negó. Al principio sí se permitió, pero cuando el cambio de gobierno hubo, se negó. El director de pensiones negó que eso se pudiera hacer.
entonces ya muchos trabajadores que tenían, le faltaban hasta una cotización, Wow. las rechazaban, hasta una Se cotización. las rechazaban. Las rechazaban. Oye, qué injusto. Injusto. Claro que sí. Entonces ahora el presidente autorizó al director de pensiones, que está haciendo una extraordinaria labor para ese aspecto. Por ejemplo, colocó en el Seguro Social, en el Departamento de Pensiones ahora del Seguro Social, una cantidad de jóvenes para que bajaran de los libros viejos todas esas cotizaciones para revisarlas. Y se revisaron, y ahora 600 y tantas personas, si mal no recuerdo, el presidente aprobó que de 300 a 400 cotizaciones se le va a dar su pensión. Y en ese sentido se están revisando en la DGTP, están revisando todas aquellas personas que tienen 300 cotizaciones para darle su pensión. Entonces, y ayer va a haber un aumento a los que tienen menos de 10,000 y se va a incluir a nuevos. Y se va a incluir los nuevos. Ya comenzaron ayer. Ayer el presidente anunció alrededor de 600 personas ya reciben o van a recibir, que están dentro de las 300 a 400 cotizaciones, van a recibir el derecho, si se quiere hablar así, de tener una Gabriel, pensión. y no es muy chin eso. ¿Y eso no hay para medicamentos? No es muy chin, no es chin, es muy poquito. La gente muy que poco, ya dio todo su muy poco, vida. muy poco. Indudablemente que es un proceso. Los medicamentos son muy caros. Es un proceso. No, hay un problema fuerte que tiene el Estado Dominicano. Ajá. Un problema grave que hay. El Estado Dominicano te reparte lo que recibe. O sea, el Estado vive de qué vive el Estado, los De impuestos. los impuestos. Y una de las cuestiones que nosotros como Confederación hemos pedido que se revise es el problema de los impuestos. Hay que revisar. El Estado necesita más dinero para poder distribuir más en el campo social. Las pensiones que tenemos ahora, hasta 10,000 pesos, indudablemente, nadie puede decir que eso es una cosa del otro mundo. Es una miseria. Nosotros, igualmente que el problema de los salarios, que ese es otro problema grave que tenemos. Los salarios se mejoraron, como todos conocemos, se mejoró el salario del sector turismo, se mejoró el salario del sector zona franca, se mejoró el salario de los trabajadores en sentido general, pero por Dios, la inflación se lo ha tragado todo. Sí, y el año que viene tendrán que hacer otro aumento porque la inflación el año que viene va a ser mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Ahora se habla de un 7 y tanto % de inflación. 71%. ¿No? Pero, ¿qué es lo que significa esto? Que el trabajador hoy por hoy, el trabajador está en una situación sumamente difícil. Y no hablemos del empleado público que tiene todavía salario de 10,000 pesos. Atención. Sí, sí. Los sectores administrativos de los hospitales todavía están en 10,000 pesos salario mínimo. ¿Para qué le alcanza, don Gabriel, a un pensionado que cuando le llegan estas pensiones ya son personas que no están en capacidad de trabajar, están enfermos, consumen muchos medicamentos, la alimentación? Si no tienen una persona, un hijo, una persona de su familia que le subvencione, ¿para qué le alcanza esta pensión? Usted que conoce de cerca esa situación de ellos. No alcanza para nada, 10,000 pesos no alcanzan. Fíjense, ahí hay un problema de fondo, que es el problema de la estrategia de la seguridad social en cuanto a que tiene que entrar la atención primaria. No entra atención primaria para los trabajadores que están en el régimen contributivo. ¿Qué significa para un pensionado si entrara la atención primaria? Que van a recibir básicamente los medicamentos fundamentales para el problema de tratamiento del azúcar, para el tratamiento de la pensión, de la presión y para el tratamiento general. Si eso entrara a la atención primaria, recibieran todos sus medicamentos y se mejoraría un poco sus posibilidades económicas. Porque 10,000 pesos hoy día para un pensionado es una miseria. Eso no tiene sentido, no alcanza para nada. A veces ni siquiera para los medicamentos. Y hay muchas personas que se han quejado, que viven con nosotros diciéndonos, esto no me alcanza, he gastado tanto en medicamentos, mire cómo estoy. Porque nosotros tenemos en la Confederación un consultorio sí, que damos medicamentos, un consultorio que tenemos no solamente para esos trabajadores envejecientes. Sí, para todos, para todos los del barrio sí, Villa de Vivir, donde tiene nuestra Confederación, Villa Juana, sí. Y de otros sitios lejanos van a nuestro consultorio. Es un consultorio no de atención primaria. Tenemos 2 médicos, 2 dentistas, odontólogos, unos servicios mínimos. Sí. Y
nos dan medicamentos, nosotros compramos algunos medicamentos para ayudar a nuestra gente. Por ejemplo, ahora con el asunto de la gripe, hemos tenido que comprar medicamentos. Eso ahora mismo. No, todo lo que hay, ya no hay, a veces ni en la farmacia, tú vas a buscar un medicamento en una farmacia y no lo encuentras. Los Por ejemplo, yo antigripales ayer, se han escaseado. ayer fui a buscar yo un medicamento y me dice, no, mira, aquí hay un similar porque todo se acabó todo. Ya la gente lo compró todo por el problema que tenemos de la gripe. Don Gabriel, pero ahí incluyeron también los cañeros, luchadores También por muchos años. a una cantidad de cañeros se le dieron. En los cañeros ustedes saben que hay eso hace tiempo que se viene ya aportando. Ya el presidente había aportado una cantidad como de 300 cañeros, ahora aumentó 400 y tantos que se le dieron las pensiones. 284, porque eso hay que revisarlo, porque el problema es... ¿Y dónde es que Tiene un tanto problema de cañero? identidad también ellos. que mucho identidad, cañero. Porque hay un porque problema es de problema identidad, no tienen cédula. Porque Sí. mira, hay una cantidad Claro de que personas que se dice, y lo hemos podido comprobar, que nunca han pasado por las, Es cierto. por las cañas. Nosotros Ni siquiera para comerse. Y están pidiendo pensiones. Ay, pero claro. Y están en lista, entonces eso hay que revisar, Cierto. todos esos nombres. ¿Cómo se hace todas eso? esas posibilidades. ¿Cómo Eso se haría eso? Bien se difícil. está haciendo, es un proceso difícil. Pero es difícil. Cuando mi hija Sandra estaba dirigiendo el departamento de pensiones del Seguro Social, yo estaba más adentro y estábamos continuamente ayudando y ella hizo una revisión. Allí había una cantidad de personas que ni siquiera no había posibilidades. Porque no y entonces, existen. que no existen. Pero aún se iba al sitio, por ejemplo, a un batey, Al campo. al campo, para comprobar si realmente Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Nadie Es lo conoce, así. no existía. Eso es así. Pero estaba en la lista. Entonces había especie de un negocio en ese sentido. Y eso se hizo despacio para comprobar realmente si eran trabajadores cañeros, si eran trabajadores de la caña. Pero aún así todavía existe una cantidad grande de trabajadores que trabajaron en el SEA, que hoy día no se les ha revisado su pensión y está en ese proceso, que están todavía, que no logran. Mire, es que hay personas todavía que tienen 8 o 10 años que se le están revisando sus documentos. 8 y 10 años para ver si revisando 8 y documentos. 10 años. ¿Cuántas veces se murieron Bueno, ya? muchos Muchas han muerto. Por eso es que esperando. muchas personas Muchos se han mueren muerto. en lo que le llega la Ay, pensión. claro, Por eso- muchos ¿Y han por qué ese muerto. proceso es tan Pero, Gabriel, ¿y qué tedioso? país- ¿Y qué país del carajo es es un este? problema. Era muy manual lo de la pensión. Exactamente, y eso que es un tiene- Pero problema. 8 años revisando Sí, una pensión. era muy No, mire manual qué es lo que y eso pasa, lo mire qué es lo que retrasaba pasa. mucho. En el Seguro Social No. están los libros. Sí. ¿verdad? Sí. Para cada persona hay que buscar, se baja un libro. Gabriel de Río, Sí. vamos Sí. al libro. Son Cada 400 cotización hay que cotizaciones que contarla. hay que buscar. Eso no lo pueden Una a automatizarlo. Se automatizó una parte, pero era muy costoso. El director de pensiones ahora me Eso. dijo Sí. que cobraban Virgen de los encaramados. más de 200 millones, una cantidad Más de lo que se grandísima iba a dar a los para hacer trabajadores. posible todo el proceso de Automatización. digitación, Pero automatización. esa era una compañía que estaba... Una compañía. Una compañía hizo un proceso y se le pagó el seguro como 25 millones de pesos ¿Cómo? Wow. para un Yo grupo me de atrevo a trabajar trabajadores, eso, un grupo a pequeño. automatizarlo. Sí, pero eso hay que bajar cada Es que eso libro. no es tan 25 fácil. millones. Mensualmente, Eso debe cada ser, mes. debe ser, Gabriel, perdón que le interrumpa, una habitación más grande que esta, llena con esos libros, con esos archivos Así y esa es. cuestión. Así es. Sí. Esos Pero- libros Desde, viejos, desde el año Muy 1 bien. antes de Cristo. Algunos deteriorados totalmente. totalmente degradados Claro. porque el agua, los ratones, Claro. óyeme, y las personas, los Sí, jóvenes claro. que se dedican a eso tienen que estar con mascarilla. Sufren de Es que por ahí alergia. se muere Por también. el Alergia. polvillo, Claro, por la gripe, claro. le afecta, son libros viejos, bajarlos, revisarlos, mes por mes. Óigame bien, un libro de eso, Mamacita. mes por mes. Y son 12 libros que hay que meses revisar. que ¿Y tiene, de qué Gabriel fecha? tiene 12 meses por año. 400, ¿Cómo es 12 y buscar- libros? Y buscar 400 cotizaciones. Eso es, óigame, eso es tedioso. Y no solamente tedioso, sino que Cualquiera se muere muchos así, jóvenes esperando. salen de ahí enfermos, que Claro no que pueden sí. resistir, aún con la Que hay que mascarilla puesta. pensionarlo también. Hay que pensionarlo. O sea que eso es un problema realmente que tenemos para ese proceso. Pero ahora el director de pensiones está agilizando el proceso y por eso hoy logramos que el presidente aprobara con el director de pensiones, logró que de
300 a 400 cotizaciones, también se hiciera justicia con eso. Y ellos van a comenzar a cobrar este mes. Sí, este mes ya van a comenzar. El 25 Ya de este mes, enero, todas esas ahora personas, comienza. bien. ustedes Ya se los están comunicando porque yo me imagino que habrá muchos que no fueron electos habrá muchos ya también que han van a ir a muerto también. cobrar. No, Y ahí hay un listado que hay que revisar y cada persona tiene que interesarse de ver Exacto. si está en el listado, quiénes son. Es un proceso tedioso, pero lo importante es que hay una buena voluntad de Hay que buscar reconocer, solución hay que a esas reconocer el pensiones valor. mínimas. Sí, Estamos hablando de esas sí. pensiones mínimas, Sí. porque en una ocasión se le ha planteado, hay que revisar las pensiones, Claro. por supuesto, las pensiones hay que revisarlas, como hay que revisar los salarios también de los trabajadores en sentido general, porque la inflación, repito, se lo ha tragado. Se ha tragado los esfuerzos que hicimos para mejorar los salarios, se lo tragó la inflación. Mire, don Gabriel, pero tanto que se dura para conseguirle una pensión a una gente de 10,000 pesos, 8 años revisando documentos, Bajando libros. bajando libros. Pero, hay además, gente en que una le dan- ocasión, oye, escúcheme, en una ocasión habían 4 o 5 personas trabajando. Sí. 4 o 5 personas Virgen de la trabajando Altagracia. para revisar, y ese es el proceso. Por eso el director de pensiones último hizo un esfuerzo, metió como 30 personas Sí. o 40 personas para revisar el libro, y ahí fue que se logró eso de 300 en adelante, mejorar, sacar de los libros a esa persona y buscar a todas esas personas que recibían esa Pero mire, pensión. don Gabriel, vuelve a la pregunta. Se dura mucho para buscar cotizaciones de gente de esa, para darle una pensión, 8 años esperándola. Y hay otros que le dan pensiones tan rápidas de 75,000 pesos. No, que son distintos Artista. procesos. Sí, que son distintos Pues procesos. son- No, mire por qué. ¿son Las pensiones? pensiones estamos hablando de las pensiones que da el presidente. ¿Cómo se llama esa que le dan a los artistas? No, pero no está bien. Pero son 75. pero digamos dos sistemas. El presidente está autorizado para dar pensiones ya de carácter administrativa, digamos así, y otras son las pensiones, que en el caso mío, por ejemplo, que yo cotizaba en el Seguro Social. No, pero usted se ganó esa pensión. Sí, yo me gané una pensión de mi cotización, Sí. de mi pago de Seguro Social. Y yo tenía una pensión de 8,000 pesos, ¿verdad? Ahora, el presidente tiene, ya de carácter administrativo, el presidente puede dar pensiones y la da en función de, digamos, muchas veces en función política, una vez es en función de posicionamiento. Pero hay gente a veces que no la necesita, ¿Quién? Hay gente que no la necesita. Bueno, Por ese- ejemplo, Nini Cáfaro, ¿qué necesita una pensión? a veces Nini no tiene es, cuarto para vivir pero hasta claro que sí, después de pero muerto. mucha gente mucho más. Tiene, Por ejemplo. Una cantidad de personas que es pelotero y que dan pensiones, pero eso es un criterio ya de gubernamental. A veces Exacto. no es solamente porque si necesita o no la pensión, sino es un problema de, si se quiere, de prestigio a una persona que ha Por trabajado. ejemplo, Fefita la Grande tiene cuarto para votar. Está bien, ¿Para qué quiere una pensión Fefita? así es. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y en eso estamos la totalmente. esposa de Johnny, pero doña yo, FIFA, yo por estoy de Dios. acuerdo con eso. Es un problema de criterio de la presidencia, Exacto. ¿no? Que Sí. son distintos, por eso digo dos procesos distintos Le de pregunto al pensiones. experto, porque yo sé que usted no tiene nada que ver con eso, Sí. pero a veces la gente Pero se siente no, hasta mal. pero- Mire, aquí viene una señora que me mandó documentos los otros días, hablamos de eso. Tiene 7 meses con una pensión corriendo en Hacienda. La señora viene ahí que ni caminar puede todavía. No le consiguen esa pensioncita. Ni le sale, no le sale. Pero cuando el viene a ver le efectivo. falta un documentico, como usted dice. Así es. Y se la paran. No, que Entonces, no a aparece, esto, que no son la buscan, que no 75,000, aparece. porque muchos cuartos que le dan. Que no ha aparecido, que no aparece, no lo han bajado de los libros, no lo encuentran en los libros. Y hay otra cantidad inmensa. Sí. Porque es bueno que tengamos en cuenta que son 400 cotizaciones, pero en un proceso que se dio, para tú entrar al Seguro Social como trabajador, había un tope de salario. Un tope de salario. Y entonces, digamos, eran 300 pesos. Sí. Y tú hasta los 300 pesos cotizabas, te descontaban de tu salario. Sí. ¿Qué hacían muchos empleadores? Le aumentaban 20 pesos, los llevaban a Para que no- 320 320 para no cargarle el sacarlo, salario. para no pagar el seguro social. Y así ellos tampoco Ok. tenían que aportar nada. No tenían que aportar Ah, nada. mira qué Entonces, hay una cantidad de personas que dicen, pero yo trabajé 20 años, yo trabajé 25 años y ahora no aparece mi pensión. Te sacaron, tú no cotizabas. Ay, bien del altar. Lo sacaron Pero con para 20 pesos y muchos aceptaban
Y Por el tenían que aumento. aceptar porque si no lo despedían, lo votaban. Don Gabriel, con la modificación a la ley de seguridad, ¿qué se puede ganar? Exacto. ¿Qué proceso podemos avanzar de toda esta calamidad que usted ha dicho aquí? Porque sabemos, porque hay gente que anuncian que se me murió un pariente y a los no sé cuántos años hay que sale esa pensión, pero ¿cómo puede resarcirse un poco esa situación? ¿Cuál es el beneficio que tendrían los trabajadores dominicanos con una modificación real y efectiva de la ley de seguridad social? Primeramente tenemos que decir lo que pasó, lo que está y lo que vendrá. Exactamente, son 3 posiciones. Tres posiciones. Lo que pasó, ya yo, ex Seguro Social, que era que tenía el proceso de pensiones, ahí tenemos ya lo que hemos hablado, el proceso difícil de buscar en los libros viejos, el que está en la computadora que Actualizando. se la dan rápidamente Sí. porque no tiene ningún problema, está en el sistema y nada más tiene que buscar cédula, apareció, y me prepara, y su pensión le salió inmediatamente, eso no tiene problema. Pero los que están todavía en los libros viejos, óyeme, eso Tienen es un que proceso pasar tedioso, todo ese ese proceso. difícil. Eso no están seguros. Eso Eso no es están un seguros. proceso lento. Y aún cuando tú te revises ese proceso, te No es encuentras seguro. de que tú no tienes 300. Yo tengo un amigo que me llama casi todos los días. ¿Cuántas cotizaciones? Ya me dijeron que tenía 258 cotizaciones. Ah. Entonces, mire, 258 cotizaciones. Pero yo trabajé 20 años en el SEA y el SEA nunca pagó el seguro social. Ay, ¿Qué bien, pasa exacto. ahora? Es una O vaina sea, el problema de que ilegalidad. tenemos ahí, cuando hicimos las CRET, llegó un acuerdo con el SEA, con CORDE, para pagar Todo lo que debían. Todo lo que debían. Se hizo acuerdo, pero ¿Y eso se pagó? quedó en el aire. No se pagó. No se pagó, no, lo que pasa es que cuando por ejemplo, en caso de SEA, el SEA le entregó al Seguro Social Ok, unos terrenos en base a todas esas deudas. En dación de pago. Correcto. Pero dejando de lado a los empleados, entonces. No, es para que el Seguro Social entonces con ese terreno pudieras negociar y vender y tener dinero para la ajá. cotización. Ay, Dios. Sí. Pero ¿qué sucedió? Otro proceso. Proceso largo. Pero ¿qué sucedió? Oiga, ¿qué sucedió? Que cuando eso va al Congreso Nacional, Ay, Claro. ay, lo aprobó la Cámara de Diputados, pero cuando va al Senado para el Se contrato, la detuvo. venta, Ahí murió. no murió, sino que ese mismo terreno se lo habían donado A otra persona. a otra institución. Ay, Dios. Y se paró el proceso, Total. porque entonces no hay Y- esa tierra. Se Y paró. los empleados involucrados se Se quedaron en el quedaron aire. Entonces, Ok. hoy día, cientos de trabajadores, miles de trabajadores que trabajaron en el SEA o en CORDE, andan desesperados buscando su pensión. Porque usted me dirá a mí, 10.000 pesos no son nada, pero son algo más que no tienen No, nada. hay que reconocerle al presidente Luis Es Abinader un gran su esfuerzo que ha hecho el actitud presidente. y el esfuerzo que hizo. Y arrancamos el año Claro con que buen sí. pie, porque cuando usted dice mejoramos un poco la condición de los trabajadores, es un proceso. Claro Ahora que bien, sí. lo que usted decía muy bien, hay que modificar la ley de la seguridad social. 7701. 8701. Estamos en ese proceso, vamos a iniciar ahora el proceso, ya hablamos con el ministro para entrar en el proceso, porque esa ley se va a revisar Ministerio de Trabajo. Entonces vamos a revisar esa ley, que hay otros aspectos, ¿verdad? Código de Trabajo y una Claro, cantidad de claro, leyes, claro. que se agua, etcétera. Y entonces en ese proceso vamos a tratar de luchar para que realmente las pensiones se mejoren. Todo este sistema de la AFP que nosotros decimos, este sistema no funciona, no es justo lo que hoy día existe y eso hay que transformar. Nosotros decimos, usted no puede tener la posibilidad de lograr una pensión de un 25% de su salario, que al final de sus 30 años de trabajo usted va a recibir 25% de su salario. Eso no es justo, eso hay que revisarlo a fondo Don Gabriel. y hacer un sistema que le asegure al trabajador por lo menos un 60 o un 80% de su pensión, Muy bien. a no ser que sea el 100%. Don Gabriel, Ya, muchas 100%. gracias por estar con nosotros. Nos queda? ha edificado bien sobre este tema de las pensiones y ojalá que esto se siga produciendo gente que la necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sigan trabajando como ustedes lo están haciendo, de madrugada, despertando a todo el mundo. Gracias, Que eso es gracias, importante. don Gabriel. Muchas gracias. Muchas Nosotros con la bendiciones bulla de para Mari ustedes. Carmen Y sigan Martín. adelante este Ah, nuevo sí. año. Yo quiero finalmente, antes de concluir, saludar a todo el pueblo dominicano en este nuevo año, a los trabajadores, desearlos que se cuiden del COVID,
que se cuiden de esta gripe que estamos ahora, que la gripe, el COVID, uno no sabe cuál es una cosa o la otra, las estadísticas, pero es que hay que cuidarse, que la gente tiene que hacer sus esfuerzos para hacer posible que esto no llegue a la familia dominicana. Vamos a la pausa, retornamos en breve con Juan Manuel Méndez, director del COE, que está con nosotros ya. No se vayan.